La Biblia habla mucho del dinero porque Él quiere que seamos buenos administradores. Dice que si administramos bien lo terrenal, pues nos va a confiar lo espiritual, lo eterno, lo mayor. Y que en medida de que administremos bien, entonces eso determina si va a confiarnos más. Está muy claro en la parábola de los talentos, aquel que los multiplicó, los dos que los multiplicaron, se les confió más porque habían sido fieles en lo poco y dice, eh, entra al gozo de tu Señor. Y luego al que no lo administró bien se le quitó y se le dio al que tenía más. Dice, ¿por qué? Porque al que tiene se le va a dar más. Así que el deseo de Dios al hablar del dinero desde el inicio es prosperarnos, que seamos buenos administradores para poder ser bendición. Es una promesa dada a Abraham, te voy a bendecir y para que seas bendición. Es una experiencia que tuvo José, que Dios lo llevó a un lugar prominente por esa bendición, esa buena administración que él supo hacer, bendijo no solo a su familia, sino a toda toda la descendencia e incluso a todo el mundo conocido en aquel tiempo que aquella hambruna les había atacado. Por último, leímos también Romanos 11:16, que quisiera que lo proyectaran, nada más como un recordatorio de lo que miramos hace 8 días, ¿verdad? Que dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí obviamente se aplica a la raíz de donde brotamos, que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, y también las primicias en cuanto a lo que separamos, ¿verdad? Cuando apartamos de lo que Dios nos prospera, una porción para con eso glorificarle, con eso exaltarle como una expresión de nuestra gratitud, nuestro amor, entonces todo lo demás es santificado y nos rinde más. Y yo lo he experimentado, no sé cuántos aquí han experimentado esa bendición de que nos rinde, tenemos la alegría de poder haber separado algo primeramente para Dios, y la palabra es muy clara, muy certera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, continuando con nuestra serie, hoy vamos a ver, el título es Cuando honramos a Dios primero, y esto es algo importante. Vamos a leer Génesis capítulo 14, verso 20. La Biblia habla mucho del asunto de las finanzas, del asunto de ofrecer a Dios, de ofrendar a Dios. Desde el inicio vemos a dos personas trayendo sus ofrendas. Miramos a Abel, que trae lo mejor, trae los primeros, fíjate, una vez más, las primicias, lo primero, los primeros, de los primeros corderos trajo lo mejor y lo ofreció a Dios, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín trajo de lo que por ahí agarró en descuido, o no sé cómo, ¿verdad? Pero dice que Dios no lo miró ni a la ofrenda de Caín ni tampoco a Caín. De ahí viene luego ese asunto de hasta el fratricidio, o sea, que llega a matar a su hermano por asuntos religiosos. Qué tremendo, ¿no? Pero lo cito porque desde el inicio vemos que la ofrenda aceptada es aquella que es lo primero, aquella que es lo mejor. Y en este pasaje de Génesis 14, Génesis es importante porque son los orígenes, ¿sí? Nos habla de los principios que rigen la vida del ser humano que quiere agradar a Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem, verso 18, y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. ¿Qué le llevó? Hoy tenemos la comunión, la Santa Cena, esta ceremonia que nos recuerda que tú y yo hemos sido comprados, que se nos da vida eterna, se nos da redención, ¿verdad? Y el pan y el vino representan, ¿verdad?, la obra de Jesucristo. Y desde acá, en este pasaje del inicio en la Biblia, Génesis 14, nos está hablando cómo Melquisedec trae pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Entonces Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu misericordia que es nueva. Gracias
porque tú nos quieres bendecir. Nos has bendecido ya con toda bendición espiritual. Padre, tienes mucho más que darnos, aún más que lo que podamos pedir, aún más de lo que podamos imaginar. Ayúdanos, Padre, que tu palabra amplíe nuestra comprensión de tu plan, de tu proyecto, nuestra fe sea fortalecida, nuestra confianza en ti sea aumentada. En el nombre de Jesús decimos amén. Este pasaje es muy interesante, como dije, porque está en los orígenes, el Génesis, que desde el inicio deja sentados principios de nuestra relación con Dios y de la intención que Él tiene o que ha hecho de bendecirnos. Vemos aquí en este encuentro que primeramente Abraham es bendecido, ya tiene una victoria y realmente si usted la lee, los versículos anteriores, pues es una victoria que se ve claramente que la obtiene por la intervención de Dios, puesto que persigue a unos reyes con sus ejércitos y solamente se lleva a 318 trabajadores. Realmente eran empleados, eran sus que cuidaban el ganado, los que administraban sus bienes, no eran guerreros. No estaban adiestrados para la batalla. Sin embargo, ¿verdad? Cuando ellos van movidos por la compasión y liberar a Lot, liberar a sus familiares, Dios les da la victoria. Abraham está consciente de esa realidad y entonces en este encuentro, cuando él viene de derrotar a estos reyes, es que Melquisedec es el que sale al encuentro de Abraham, como para decirle, bueno, fíjate, le lleva alimento, pan y vino, porque Dios siempre quiere nutrirnos, Dios siempre quiere alimentarnos. Si se fijan en los evangelios, es varias las ocasiones en que Jesucristo no solo enseñó, sino que también les dio de comer a las multitudes, les dio, ¿verdad?, alimento. Entonces Dios quiere bendecirnos en una forma integral. Él quiere no solamente que nuestro cuerpo esté nutrido, pero que nuestro espíritu, nuestra fe esté fortalecida, nuestra confianza en Él esté desarrollada. Y él sale al encuentro. Lean conmigo una vez más, verso 18 del 14 de Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que allá en Hebreos lo menciona, ¿verdad? Como que es una teofanía, es una manifestación humana de Dios ante Abraham. Jesús es el que sale a recibirlo. Y una vez más aquí estos símbolos tan importantes, el pan y el vino, le lleva pan y vino a Abraham. Y Melquisedec bendice a Abraham. Entonces fíjate, la bendición viene de arriba primero. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Es una bendición que Dios nos ha dado. Y luego, ¿qué bendición le da? Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Es decir, Abraham, no se te olvide, ¿verdad?, que el que te ha bendecido es el creador, es el dueño, es el que sostiene no solo el cielo, sino también la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos. ¿Quién los derrotó? ¿Quién los derrotó? No, el Dios Altísimo. A ver, el bendito sea que derrotó. ¿Quién los derrotó? Obviamente Abraham llevó su espada, sus siervos también, pero ahí está claramente la bendición. El Melquisedec dice a Abraham: tuviste la victoria no por tan valiente, no por tan hábil para pelear, sino porque Dios peleó por ti. Y eso es algo que tenemos que recordar. Las victorias que tú tienes, que yo tengo, es por la intervención de Dios. ¿Sí? La prosperidad que Dios nos ha dado es porque Él así ha querido derramar bendición hasta que sobreabunda. Ese es el principio, ese es el origen de la generosidad. Y Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, Jesucristo, ¿verdad?, en una forma anticipada, manifestándose a Abraham, le está diciendo: la victoria que tienes, que obtuviste, que acabas de tener, es porque Dios, porque yo te di la victoria. Entonces eso necesitamos tenerlo presente siempre. Ahora, en respuesta a ese reconocimiento, en respuesta a esa bendición que ya había recibido Abraham, no solo con palabras, sino con hechos, con algo que ya había sucedido, entonces nota ahí el versículo, entonces, después de haber derrotado, después de tener la bendición de Dios, Abraham dio
a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Fíjate que Melquisedec no se los pide, fíjate que no es la ley, no es una exigencia, no es un mandamiento, es una gratitud espontánea, es un reconocimiento, es una... Así es, yo tengo lo que tengo porque tú me lo has dado, y como una muestra de mi gratitud, de mi fe, de mi dependencia, es que yo doy esta parte. Es una 10ª parte, realmente es poco, pero expresa mi gratitud, expresa mi amor. Y yo creo que eso es lo que necesitamos tener siempre en nuestro corazón, ¿verdad? La gratitud que se va a expresar en hechos, en acciones. Entonces, cuando tú y yo dudamos o batallamos para diezmar o para ofrendar, necesitaremos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me hace dudar? ¿O por qué no lo hago con consistencia, con perseverancia? No sé cuántas personas a Dios les habló el domingo pasado en el tema del mensaje. No sé cuántos hoy trajeron y que nunca habían traído. Porque ese es el asunto, ¿no? Si Dios te habla, tiene que haber un cambio. Pero si Dios te habló y no pasa nada, pues entonces, no sé. Pero el asunto está en que Dios nos revela, nos enseña algo, y luego entonces a raíz de la enseñanza hay un cambio, hay una práctica que vamos a empezar a realizar. Entonces Dios, ¿creen que Dios necesita dinero? Claro que no. El salmista le dice, Dios dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pero yo tengo todo. Pues sí, pero la iglesia, su iglesia, nosotros sí necesitamos los recursos para seguir avanzando. Melquisedec, que sale a bendecir a Abraham, ¿tenía necesidad de dinero? Rey de Salem, rey de paz, realmente no necesitaba, pero tú y yo sí necesitamos externar nuestra gratitud, manifestar nuestra gratitud, y también entonces guiar nuestro corazón hacia donde estamos depositando parte de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios está formando nuestro corazón. De hecho es lo que Él pide: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces yo creo que ese es el primer punto: reconocer la intervención de Dios en nuestras vidas, en todo lo que somos y tenemos, y que Dios nos permita entonces separar siempre una parte para honrar al Señor. Entonces Dios espera que tú y yo recordemos siempre que Él es la fuente de vida, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene del Padre de las luces. Todo lo bueno que tenemos es porque Dios nos lo ha concedido, Él nos lo ha dado. Y la tendencia humana es a pensar que es mi inteligencia, que es mi esfuerzo, que es mi capacidad, cosas que sí están ahí, que Dios incluso nos manda, nos promueve, nos llama a desarrollar la habilidad de administrar, a ser diligentes, a ser trabajadores. Sí, todos tenemos capacidad creativa, ¿verdad? Y capacidad de reproducción y de producción desde la creación, ¿verdad? Dios dio esa capacidad, pero realmente la bendición de Dios es la que enriquece sin añadir tristeza. Así es. Entonces, ahí está un principio. Vean Deuteronomio capítulo 8 versos 11 al 18, que realmente ya aquí es la recapitulación de todo lo que Dios había dado con Israel ya como una nación, y está Dios anticipándose al futuro, donde los veía prósperos, los veía como una nación establecida, una nación que había prosperado en todas las áreas, y les está advirtiendo de un futuro, lo que podría pasar y lo que deberían de hacer para no olvidar la fuente de bendición, la fuente de prosperidad. Verso 11 de Deuteronomio capítulo 8. Sin embargo, ese es el momento en cuando debes tener mucho cuidado, o sea, cuando estás próspero, seas bendecido. A todos nos ha pasado, a todos nos pasa. Cuando estamos en una enfermedad, estamos en limitación económica, estamos orando con más persistencia, con más fervor. Señor, abre caminos que me den empleo. Señor, mándame trabajo. Señor, abre puertas. Es más, hasta hacemos promesas. Señor, si me da un buen trabajo, voy a apartar no el 10, hasta el 20%, pero Señor, bendícelo. ¿No es cierto? Cuando estamos enfermos: Señor, sáname, y ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Sáname, y ahora sí voy a visitar personas, y ahora sí voy a hacer esto.
Pero entonces cuando viene la prosperidad, cuando viene la salud, es cuando tendemos la tentación a olvidarnos. Por eso dice, ten cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y te haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todos los demás, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es entonces cuando tendemos a olvidarnos de Dios y ya no tenemos tiempo para lo de Dios. Antes teníamos tiempo para orar y para visitar y hacer cosas para bendecir a otros, pero ahora ya, pues no, ya estamos muy cómodos y ya satisfechos. Y lo peor, verso 14, te vuelvas orgulloso. Verso 14 está ahí en la pantalla. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor, tu Dios, ¿quién te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto? Mira, pastor, ya ves, se refiere a los hebreos. Sí, pero así estaba mi vida antes de conocer a Cristo. Esclavizado al egoísmo, esclavizado a ciertos vicios, a ciertas situaciones. Como dijo Job, desnudo nací. Yo creo que también ustedes. En ciertas limitaciones, problemas familiares, problemas de salud, de limitación económica, de muchas cosas. Así me encontró el Señor a mí. ¿Dónde me quedé? 14, ¿verdad? Entonces recuerda, por eso incluso miren, la Pascua, que era una celebración que hacían cada año, tenía la finalidad de que recordaran esa situación de dónde lo sacó Dios al pueblo hebreo. La Santa Cena, la comunión que hoy vamos a celebrar también tiene esa finalidad, que recordemos cómo estábamos antes de convertirnos, cómo nos encontró el Señor y cómo hoy tenemos el pan y el vino que nos nutren, que nos alimentan, que nos dan su bendición. Seguimos leyendo, verso 15. No olvides que Él te guió en el inmenso y terrible desierto. ¿Se acuerdan cuando empezó su empresa? ¿Se acuerda cuando estaba sin trabajo? ¿Se acuerda cuando estaba sin cónyuge? Sin novia, sin novio, y lloraba para que Dios le diera una compañera, un compañero? Que estaba sin trabajo, que no podía acabar la carrera, ¿se acuerda? Eso es lo que está hablando aquí. Acuérdate de aquellos momentos difíciles. ¿Sí? Te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. ¿Sí? De lo imposible, lo inaudito. ¿Cómo es posible que de una piedra surja agua? Pues Dios lo puede hacer. Lo ha hecho. En el desierto, verso 16, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Fíjate, esas palabras finales del 16, por tu propio bien. La Reina Valera dice, para la postre, hacerte bien, para al final, hacerte bien. No te olvides, esa es la esencia del cristianismo, es la esencia de la fe, es la esencia de la Biblia, es la esencia de Dios. Él quiere hacerte bien. Yo quiero hacerte bien. Yo quiero bendecirte, quiero verte próspero. Verso 17. Todo esto lo hizo para que nunca, ¿para cuándo? Nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis fuerzas y energías. 18. Acuérdate que el Señor tu Dios es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante el juramento. Entonces aquí es muy clara la escritura, ¿verdad? Y relacionada directamente con lo que leímos allá de Abraham, que da los diezmos. Dios
quiere que no nos hagamos arrogantes, orgullosos o que creamos que todo lo que hemos logrado es porque nos hemos esforzado. Sí, yo sé, ha sido desvelos, ha sido madrugadas, ha sido trabajo muy cansado, incluso nuestro cuerpo está desgastado de tantas horas ahí en el trabajo, quizás la vista ya gastada. Y es cierto, hemos sido diligentes y trabajadores, pero la fuente de bendición viene de Dios. Porque quiero decirte que mucha gente ha trabajado como tú y quizás más y no tiene la prosperidad que tienes tú. Y Dios nos ha querido bendecir. Dios nos ha querido dar su gracia, su paz. Entonces todo esto, ¿verdad? Es muy claro en la Escritura que tener presente que la fuente de bendición viene de Dios, quien nos da la fortaleza para trabajar, la sabiduría para administrar, la sabiduría para tomar buenas decisiones y la gracia ante personas que han colaborado para que tú y yo prosperemos. Porque todos los que hemos sido bendecidos es porque Dios ha usado a otras personas para que nos apoyen, ¿o no? Dios directamente, pero también a través de otras personas que de buena voluntad han sido colaboradores, ¿verdad? Y Dios espera que tú y yo sigamos siendo ese canal de bendición para bendecir a muchas familias, a muchas personas. Regresando a la idea central o el pasaje inicial de Abraham con Melquisedec, él entendió pues que sus recursos, todo lo que había recuperado era por la gracia de Dios y que ahora él estaba en un momento pues bueno, ¿verdad? De su vivir, y lo mejor que podía hacer fue lo que hizo, ofrecer a Melquisedec después de recibir la victoria, después de recibir el alimento, la bendición, la alegría, porque el vino representa alegría, el vino representa celebración, ¿sí? Por eso traigo vino hoy, porque me gusta el vino como a ti. Alegría, bendición, ¿sí? Fue lo que Melquisedec le llevó a Abraham, y es lo que Dios quiere darte también a ti, que te alegres, no solamente cuando recibes, sino también cuando das, porque fue precisamente la reacción que tuvo Abraham. Una vez que entiende que es de Dios la victoria, que es de Dios el recuperar lo que había perdido y que ahora tiene paz en su casa, ahora tiene armonía en su casa, que la familia de Lot es restaurada y que tiene todos los bienes que también había perdido, pues cómo no iba a tener esa gratitud, ¿verdad? Y esa expresión de agradecimiento a Dios. Entonces Dios está con nosotros, Jesús, ¿verdad? Que en aquel momento era Melquisedec quien lo representaba, está con nosotros y también nos está dando pan y vino. Él está peleando por nosotros y quiere llevarnos de victoria en victoria. Y Él ha prometido que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y Él lo ha hecho en nuestras vidas. Así es. Entonces tú y yo tenemos que recordar, ¿verdad?, cómo al inicio de nuestra vida y sobre todo cuando nos convertimos llegamos sin nada realmente. Hay otro pasaje que no lo tengo aquí para compartir, o está en la Biblia también y ahorita se viene a mi mente la historia de Jacob, que él va huyendo porque su hermano promete matarlo y donde se le hace noche ahí se duerme y ahí tiene un sueño, ¿verdad? Y cuando despierta él hace una promesa. Dice: Señor, si tú estás conmigo y si se cumple todo tu palabra, de todo lo que me des voy a separar el 10% para ti. Es una promesa nacida, ¿verdad?, de un corazón que apenas está como haciendo un negocio con Dios, un trato con Dios, un pacto con Dios, ¿verdad? Y Dios lo prosperó muchísimo. Y en su momento seguramente que sí, Él dio todo lo que Él había prometido. Entonces el diezmo no es una imposición, sino que es una respuesta a la bendición de Dios. No es por presión, es por gratitud. Es una generosidad donde reconocemos que es Dios quien sostiene nuestra vida. Es basada en el principio que si las primicias son santas, lo demás también queda santificado. Es reconocer que Dios es la fuente de todo lo que tengo y todo lo que soy, que Dios es primero en mi vida. Todos podemos decir, ¿verdad?, así a voz en alto: Dios es el primero, Dios es la prioridad. Pero ¿sabes qué es en la práctica lo que lo manifiesta? Es el uso de tu tiempo y el uso de tu dinero. Eso es lo práctico. ¿Cómo está la chequera? ¿Cómo está ahí el balance? ¿Cuánto dinero estás invirtiendo en el reino de Dios? Eso es lo que dice dónde está tu corazón y si de verdad Dios es el primero.
¿Cuánto tiempo dedicas para estar en su presencia, en oración, en alabanza, en lectura, en congregarte, en ayudar a otras personas? Eso es lo que realmente manifiesta dónde está nuestro corazón. ¿Cómo administramos esos recursos tan valiosos que Dios nos da? ¿Sí? Que es el tiempo y es el dinero. Entonces tenemos una lucha, ¿verdad? Con la generosidad. Es la naturaleza humana, ¿verdad? Porque vivimos realmente en un mundo pues que se mueve en el asunto financiero, económico, o por la incertidumbre económica que se vive en todos los aspectos, en todas las esferas, por la ansiedad al futuro o lo incierto, que queremos prepararnos para lo que viene, y en cierto sentido hay que hacerlo, pero realmente confiados en Dios y no en nuestros propios recursos. Y creo que hoy tenemos esta oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con Dios, de no sé, una vez más venir a Él y decir: Señor, tú eres la fuente de mi vida, la fuente de todo recurso. En ti me siento seguro y por eso puedo dar con liberalidad. Pan y vino, una imagen profética hablando de lo que Dios haría por nosotros en Jesús, de lo que Jesucristo es para nosotros, que Él dijo al traer el pan: esto es mi cuerpo; al traer el vino: esto es mi sangre derramada para comprarnos, derramada para lavarnos, derramada para establecer un pacto nuevo. Y ahí estamos tú y yo incluidos. Entonces, cuando reconocemos esto, podemos decir: Señor, pues no solamente, así como tú no me diste el 10% de tu sangre, sino ¿cuánto nos dio? El 100%. Creo que una gotita hubiera sido suficiente para lavarme, para salvarme a ti y a mí y a todo el mundo. Pero no dio el 10%, Él dio todo, todo, todo. Y Él es nuestro ejemplo. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Así es. Él es generoso, tú y yo somos generosos. Es la esencia del cristianismo, es la esencia de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que estos temas son 100% bíblicos y 100% espirituales, parte de nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar cómo tener algo práctico para dar y reconocer que todo lo que tenemos en victorias, en triunfos, ha sido por la mano de Dios, y que es un acto de adoración cuando ofrendamos, cuando damos, y que Dios es justo y no exige, no pide más de lo que tenemos, ni a unos más ni a otros menos, sino que de una forma equitativa Dios quiere que confiemos en su provisión y que abramos nuestra mano y veamos que no es solamente el hecho de mantener nuestra congregación, sino es ir mucho más allá. Cuando la gente pasa por aquí dicen: qué bonitas edificio, hay pura gente rica ahí. Es más, uno me dijo: ya no voy allí, pastor. ¿Por qué? Ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque ahí hay pura gente rica, todos van en coche. Y yo andaba en mi bicicleta. Mira, yo voy en mi bicicleta para allá. Ah, pero porque quiere, si tiene coche, pero usted va porque quiere. Se vente y Dios te va a dar también un coche, vente. El punto es no es el asunto de mantener las instalaciones, es asunto de glorificar a Dios y ser bendición para otras personas, ser inspiración para otras personas. Miren, aquí versículos que nos van a ayudar para cerrar este tema. Vean conmigo Corintios, 2 Corintios capítulo 8, verso 9 al 13. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, al venir a la mesa, recuerda esto. Ven con esta en tu mente: la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? Díganlo libremente. Amén. Tenemos la riqueza más grande, el tesoro más grande de nuestro corazón, la presencia de Jesucristo. Somos lavados, somos perdonados. No mida la riqueza por la cuenta bancaria, por los pesos, por los coches, por la casa. No, mídalo por lo que somos en Jesús. Somos aceptados en el amado.
Tenemos un cuerpo sano. Todos los miembros funcionan. Tienes paz, tienes alegría, tienes esperanza, tienes fe. Esas riquezas son invaluables. Por eso dice que Jesús, Dios se despojó, siendo rico se despojó de su gloria. Siendo Dios, es algo que yo no alcanzo a comprender, no sé si algún día lo pueda comprender. Cómo el Creador, cómo el Dios Santo, sublime, Espíritu que sostiene y mantiene todo, tomó así un cuerpito humano como el nuestro. A eso se refiere. Siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Verso 10. Sigue en la lectura, leí el verso 9. Este es mi consejo. En base a esa realidad de que somos ricos, de que ya Dios, Jesús es nuestro ejemplo, que se despojó para enriquecernos. Sería bueno que contemplaran lo que comenzaron a hacer hace un año o hace años, que comenzaron a diezmar, a ofrendar. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Quiero hacer aquí un paréntesis porque el otro domingo me acordé de Anita Reyes, que cuando estábamos juntando para comprar el terreno, ella de lo que le daban para gastar hizo su ahorro, su alcancía para dar la contribución. Ese día que empezamos a comprar el terreno, aquí están muchos que recuerdan ese día, que fue el único día y primera vez que lo he hecho, que yo pido una cantidad de X por personas. Digo, ¿quién da 50,000 pesos? Y Javi fue el primero que se paró. Y luego su papá, y luego otros. Y luego el hermano Martín dio un año del progreso. Un año de lo que produjo el progreso de allá del Emiliano Zapata. ¿Qué expresiones de fe, de arrojo y de generosidad? ¿Sí? Y luego otros más dieron lo que Dios les tocó en su corazón. Pero el punto es ese, ¿no? Venimos de un Dios generoso y aquí hay mucha gente generosa. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. ¿Den en qué? En proporción. Dios es justo, Dios no te pide que des lo que no tienes. ¿Sí? En proporción a lo que tienen. Verso 12. Todo lo que den es bien recibido. ¿Cuánto? Todo, poquito o mucho, es bien recibido. Si lo dan con entusiasmo. Un papá le dio a su niño un peso para que gastara y 10 pesos para que diera de ofrenda. Y entonces ahí en el salón les enseñaron que había que dar a Dios con alegría. Y juntaron la ofrenda y ya dio él. Y su papá le preguntó, oye, ¿diste la ofrenda? Sí. ¿Y cuánto diste? Pues di el peso. No, pero el peso era para ti, los 10 eran para ofrenda. Sí, pero dijeron que lo diera con alegría. Y si daba los 10, no lo iba a dar contento y mejor di el peso con mucha alegría. ¿Cómo ve? Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Verso 13. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deban hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Es decir, aquí el verso 13, en la Reina Valera parece que está un poquito más claro. En la NBI dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras otros sufren escasez. Es decir, no tiene que ver ese desequilibrio, ¿no? Es decir, cada uno vamos a dar según lo que Dios nos ha prosperado, según como se propuso en el corazón. Ahorita me acuerdo, hermano Martín, bueno, para regresar a la historia de cuando compramos el terreno, ofrecí dar $500,000 para hacer el trato. Y yo no tenía dinero, pero tenía una minivan que mi esposo y yo decidimos donar. Y entonces nos faltaban $60,000 para
completar los 500. Y le dije a la hermana Coco, nos faltan 60,000. Aquí están, pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanas y hermanos generosos. Muchos más también dieron así más allá de sus fuerzas. Vamos a Crónicas 29:3. Tenemos 2 ejemplos aquí nada más para inspirarnos. Uno, el hombre más rico de la Biblia. Y luego vamos a ver otro de una persona muy pobre. Dice el verso 3 del capítulo 29 de Primero de Crónicas. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. David tenía un sueño, tenía en su corazón construir una casa donde poner el arca del Señor. Él dijo, no es justo que yo esté en este palacio de mármol, este palacio tapizado con oro, con plata, con marfil, con tantas cosas preciosas, y el arca que representa la presencia de Dios esté en una carpa, es decir, en una tienda, en una lona. No es justo, no es bueno. Yo quiero hacerle un templo de madera de cedro y barnizado, bonito, precioso. Y le cuenta eso a Natán. Y dice el profeta, está bien, haz lo que está en tu corazón. Y apenas iba Natán por allá cuando lo dice, dile a David que no. Ah, caray, pero si es un buen deseo, si Dios está con él. Dice Natán, Dios le dice a Natán, no, dile a David que no, porque él es un hombre de guerra, ha matado a mucha gente y él no va a construir mi casa, la va a hacer su hijo. Pero eso que no lo permitió hacer la casa, no le limitó, no le prohibió, no le impidió hacer preparativo. Usted lea el libro de Crónicas y Reyes y allí describe cuántas cantidades grandes de materiales y de dinero y oro almacenó para la construcción. Dios le dio incluso los planos, medidas y todo para la construcción de la casa. Pero lo que me llama aquí la atención en este versículo 3 del capítulo 29 dice, en mi amor por la casa de Dios. En la otra versión dice, además de esto, por cuanto tengo mi contentamiento en la casa de mi Dios. Yo tengo en mi tesoro particular oro y plata, el cual he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he aparejado para la casa del santuario. Otra versión, ese mismo versículo. Es tan grande mi amor por este templo, para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Y ahí lo describe. Y una versión más, la Reina Valera 2015. Además, en mi anhelo por la casa de mi Dios, doy de mi tesoro. Es decir, aquí esos versículos me llamó la atención porque su amor, su pasión, su anhelo, su deseo estaba en la casa de Dios. Y cuando tu anhelo, tu pasión, tu amor está en Dios y su casa, entonces contribuyes con liberalidad. ¿Sí? Ahora, obviamente, la casa de Dios, esas instalaciones son un lugar, un santuario dedicado para Él, pero la casa de Dios somos nosotros. ¿Sí? Y las contribuciones son para bendecir al pueblo de Dios, bendecir a Dios. Hay otra, en ese pasaje que también quisiera leer, es la Reina Valera contemporánea. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de Dios. Y también la Reina Valera actualizada dice, además de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de Dios, de mi tesoro particular doy lo demás. Y por último, en ese mismo capítulo, primero de Crónicas 29:10, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor Dios nuestro, de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor. Este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Lo puede creer? Porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Oh Dios nuestro, te damos gracias y te alabamos tu glorioso nombre. ¿Quién soy yo
¿Quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden leerlo conmigo? Todo lo que tengo ha venido de ti. Te doy solo lo que tú primero me diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Como que nos ubica en la realidad. Un día nos vamos a ir de aquí, pero qué bonito que antes de irnos dejamos aquí un patrimonio, una herencia, un legado, un ejemplo de generosidad que va a inspirar a otros, como David nos está inspirando hoy a ti y a mí. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido, verso 16, para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón. ¿Qué examina Dios? Nuestro corazón. Y te alegras cuando encuentras en él integridad. Aleluya. Tú puedes alegrar el corazón de Dios cuando vea la integridad con la que vivimos. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dar sus ofrendas. ¿Cómo? Por voluntad propia y con alegría. Oh Dios, oh Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Eso es la esencia del evangelio, que nuestro amor por Dios nunca cambie. Cuando estamos en limitaciones, cuando estamos más o menos, cuando estamos en abundancia, que nuestro amor a Dios no cambie. Puestos de pie, leemos el último pasaje que está en Marcos 12:41. Ahí leímos las ofrendas del hombre más rico, de los más ricos que hay en la Biblia, Rey David. Y ahora vamos a ver la historia de una de las mujeres más pobres. Marcos 12:41, porque algunos dicen, ves que yo estoy tan pobre que no tengo nada para dar. Pues quién sabe si no estás tan pobre como esta viuda, porque para empezar yo creo que no estás viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. A Jesús le interesan las ofrendas. ¿Está leyendo conmigo en la pantalla? Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda. Este pasaje en Lucas le agrega la palabra muy pobre. Aquí dice una viuda pobre, pero Lucas dice una viuda muy pobre. Y echó 2 monedas pequeñas, es decir, un cuadrante. Quiero leer lo que es un cuadrante, porque ni siquiera tanto tiempo que tengo de leer la Biblia nunca había investigado qué es un cuadrante. Un cuadrante es la sexta, cuarta, ni sé cómo se dice. Es la 64ª parte de un denario. Un denario es lo que ganaba una persona en un día. Y ella dio la 64ª parte de un denario. Porque un denario eran 16 haces y una haz eran 4 cuadrantes. Y un denario entonces tenía 64 partes. Y de esas, ¿cómo ven lo que dio esta señora? Es muy poquito, ¿no? Muy poquitito. Es decir, es que a veces lo quise leer porque a veces dice, pues un peso, ¿para qué sirve? ¿Para qué doy un peso? ¿Has ido a comprar algo y sí, porque falta un peso, ¿verdad que no te lo dan? Un día me faltaba un peso, descuéntemelo, que al cabo que lo estoy pagando 1,000, que no, y hasta lo agarró así el artículo para que uno no me lo pueda llevar. Entonces, claro que cuenta. Y aquí vemos en esta historia, fíjense, sigo leyendo. Verso 43, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Por qué los llamó? Porque quería que entendieran la lección. ¿Por qué lo leemos? Porque Dios nos está dando una lección. ¿Sí? Y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendaron, todos los ricos juntos, que habían dado mucho. Pues ellos dieron una, ¿qué? Mínima parte.
de lo que le sobraba. ¡Qué bárbaros! Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Aquí hay una lección bien importante. Una, ¿verdad? Que Jesús ve las ofrendas, que a Él le interesan las ofrendas, que Él sabe la cantidad que damos y que a Él no le impresiona la cantidad, sino que le impresiona el amor, la gratitud con lo que lo damos. Y que por poquito que sea, vale en su reino, cuenta en las cuentas de Dios e incrementa, sirve, ¿verdad?, para lo que se va a utilizar. Así que demos a Dios gracias porque nos ha bendecido, nos ha dado, ¿verdad? Y no vamos a dar de lo que nos sobra, no vamos a dar realmente pensando que es poco, sino sabiendo que lo que sea va a ser multiplicado en las manos de Dios. Por último, lo que ya miramos hace 8 días, pero quisiera que quedara en nuestro corazón, lo que Pablo aconseja, cómo podemos dar de una forma sistemática, cada que recibimos un ingreso, de una forma personal, individual y proporcional. Y Corintios 16:2 dice, cada domingo, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo del dinero, según lo que haya ganado. De este modo no tendrán que recogerse cuando yo vaya a las ofrendas. La Reina Valera dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo vaya no se recoja ofrendas. Aquí en este versículo hace la síntesis, ¿verdad? Es sistemáticamente cada primer día de semana o cada día que le pagan, cada día que cosecha, cada día que tiene el ingreso, según haya prosperado, es proporcionalmente, y entonces darlo con alegría también, porque es lo que dice el capítulo 9, verso 7 de la segunda carta. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Quizás Dios le llame a dar el 15, el 20, el 50%, yo no sé. Hay personas, hay cristianos que dan así, no dan el 10, dan mucho más del 10. Por eso es cada uno de, como propuso, en su corazón. Y no de mala gana, ni bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dígalo conmigo, porque Dios ama al dador alegre.